¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí vamos. Bueno, una alegría de verdad estar con ustedes. Hemos estado compartiendo desde la mañana juntos ya, así que me siento como en casa. De hecho, estuve en la casa del pastor y estuvimos tomando mate con uno de sus hijos. ¿Alguno de ustedes tomó mate alguna vez? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero compartirles un texto que es bastante conocido. ¿Escucharon alguna vez enseñar acerca del joven rico? ¿Alguna vez o no? ¿Sí? Esa interacción que Jesús tuvo con el joven rico, que quisiera que podamos mirar ese pasaje y espero que lo hagamos desde una perspectiva distinta. Este texto se encuentra en Mateo por un lado y en Lucas. Si alguien de hecho me pasa el capítulo, porque hoy a la tarde agarré la compu así, pegué el texto y salí a la cancha, como solemos decir, y tengo todos los versículos con excepción del capítulo. Así que, el joven rico es. 10 o 18, ¿no? Lucas 18 a partir del versículo 18, también, en adelante, ¿está? Por si lo quieren buscar. Y vamos a leer el texto y luego lo vamos a ir trabajando juntos. Mira el horario. Dice: un joven importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Conoces los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel le dijo, el joven le respondió a Jesús: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Lo que oyeron esto, dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les respondió: lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Pedro dijo entonces: nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo, y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Y seguimos un poquito más, donde el título dice: Jesús anuncia nuevamente su muerte. Porque justo después de esta interacción con los discípulos, con este hombre rico y con el resto de la gente que estaba rodeando, dice que Jesús llama aparte a los 12 y les dijo: como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de esto, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprenderlo. Quiero que nos situemos en tiempo y espacio, ¿está bien? Con este texto. ¿Están listos? Primero, porque quiero de hecho, no sé si se puede acercar un poquito más todavía. Yo soy medio perseguido de sentirme en contacto con todos. Ahí está, gracias. Ya estaba ahí en el medio de... Pero ahí estamos. Está perfecto. Gracias, de verdad. Este es el cuadro de situación. Acá está, por un lado, Jesús, y aparece este joven que en este evangelio en particular se lo describe como un hombre muy importante o rico. Y este es un choque de grandes, de grosos, decimos en Argentina. No sé si se utiliza eso acá, ¿no? De capos. ¿Capos se usa ese o no? ¿Tampoco? ¿Alguien que la tiene clara? ¿Cómo le dicen acá? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? ¿Los duros? Bueno, de duro a duro entonces. ¿Se podría decir así?
De un duro a otro. Tenemos el joven rico que obviamente la tiene clara, le ha ido muy bien en la vida, ha sido exitoso en su profesión, en su desarrollo vocacional, que es un grosso, un duro en lo suyo, que mira a otro duro, que es Jesús, ¿no? Que es un grosso, un duro en lo suyo, en lo espiritual, ¿no? Es un choque de colosos acá. Y la lógica un poquito que opera en la mente de este joven, si bien no es evidente al principio de la interacción, pero a medida que vamos viendo, progresando en el texto, sí se puede ver, es que él era quien era, había logrado éxito material, éxito profesional, por la lógica antiguo testamentaria. Recuerden que este joven, la única Biblia que tenía era el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 20 que dice bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. ¿Alguno de ustedes recuerda, aunque sea este título, ¿no? En donde Dios describe una serie de mandamientos y dice, estas bendiciones seguirán a quienes guarden esto, ¿no? Y prosperarás en tu campo y en tu casa y te pasará esto y te pasará lo otro. Toda una serie de bendiciones por portarse bien, por obedecer, ¿no? Por eso nuestras Biblias dicen el título bendiciones por la obediencia. Pero también por otro lado dice maldiciones por la desobediencia. Todas estas cosas, ¿no? También seguirán a aquellos que no obedezcan. Y entonces hablan, vas a ser desterrado, van a hacerte esclavo a vos y a tus hijos y te van a llevar a tierras extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la lógica desde la cual este joven opera? Algo debo haber hecho bien, por eso soy una persona bendecida. Y la lógica en la que el joven opera en su vida también la proyecta en Jesús. Cuando mira a Jesús, también dice, algo debe haber hecho bien, por lo cual Dios está con él, ¿no? Y si yo he logrado, de alguna manera, dominar el arte de ser bendecido, de ser prosperado en lo material, también quiero lo que él tiene. Aparentemente esto suena como una persona rica, porque podría haber diversas lecturas que se podría hacer de esto, ¿no? Una persona rica que está hecho en lo material, profesionalmente realizado, tiene estabilidad económica, está bárbaro, y dice, tiene inquietudes espirituales, ¿no? Entonces podríamos valorar al joven rico como alguien que tiene una mirada más trascendente de la vida, ¿no? No solamente le importa lo material, también lo espiritual. Entonces, ¿qué pregunta le hace a Jesús? ¿No? Dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y uno diría, qué bueno, ¿no? Que entrara una persona súper rica acá y diga, che, ¿cómo hago para tener lo que ustedes tienen? ¿No? Todos nosotros diríamos, qué bueno, qué lindo. Pero es evidente en el resto del texto que no andaba por ahí la búsqueda de este joven rico, que tenía que ver con, quiero eso también. Estoy realizado en lo profesional, en lo material, quiero lo que vos tenés. Jesús, yo soy capo en esto, ¿cómo era? Soy duro en esto y vos en lo tuyo, decime cómo hacer para tener lo tuyo también. ¿Cómo puedo, desde la misma lógica en la que vengo operando, portarme bien, decime qué formulario tengo que llenar, cuáles son los pasos que tengo que dar, qué destrezas aprender, cómo me gano lo que vos tenés también? Y vamos a ver que es un poco, se hace evidente en el texto a medida que progresamos. Pero me encanta, y acuérdense de esta lógica que dijimos, esta lógica de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, porque vamos a volver a esa idea a lo largo del texto. ¿Me siguen hasta acá o no? Esto es un poco en donde se da el encuentro. Y me encanta Jesús, porque tiene esa tremenda habilidad de destruir a veces estas estructuras de religiosidad con las que venimos nosotros. Porque Él de principio no le dice, bueno, vení de capo a capo, o me olvido otra vez, de duro a duro, vamos a tener una charla que yo te digo cómo hacer para ser un duro como yo, ¿no? Él agarra y le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, o no hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Así que, ¿cuántos buenos hay acá? Levanten la mano. Algunos levantaron la mano. ¿Qué pasó? Acá dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo, ¿qué somos?
tiburones, decía una propaganda en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? No nos animamos a decirlo, pero ¿qué somos? Malos. Malos. Me encanta porque Jesús en un momento no dice, ustedes que son padres buenos, dice, si ustedes siendo padres malos dan cosas buenas a sus hijos. En ningún momento asumió qué buenos padres que son. No, dice, son padres malos que saben dar buenas cosas. Dos aclaraciones aquí. En primer lugar, Jesús está solidarizando con el género humano, no está diciendo que él era pecador porque de lo contrario no hubiera podido entregarse por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Esto lo hace, está trazando un contraste entre Dios es bueno, ¿bien? La deidad es representada como buena, nosotros del género humano somos malos, somos todos malos, ¿no? En segundo lugar, describe en términos generales, no dice que el ser humano no tiene capacidad de hacer actos de bondad. Está hablando de que su esencia ha sido pervertida por causa del pecado. Somos malos como género humano. Y lo que Jesús hace acá es le da un golpe letal a la lógica a través de la cual el joven rico había venido operando. Lo desestructura, ¿no? Lo desacomodó para siempre. Porque él dice, yo pensé que todo lo bueno que me pasaba en mi vida era fruto de que yo había hecho las cosas bien, había obedecido los mandamientos. Y ahora quiero más, ¿y cómo? Para obtener más, ¿qué tengo que hacer? Obedecer más. ¿Está bien? Y mi obediencia es el motor a través del cual luego Dios me bendice y las cosas me van bien, la gente me quiere, soy un hombre importante. El mismo escritor del Evangelio lo reconoce como tal. Era un hombre importante, bien conceptuado socialmente. ¿Bien? Porque se portaba bien. Jesús le pega un golpe letal a eso y le dice, nada de lo que vos hoy tenés en tu vida en términos de prosperidad material tiene que ver con esa lógica con la cual vos venís operando. Bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. ¿Me siguen hasta acá? Un presidente argentino dijo que no los voy a defraudar y en realidad nos fue recontra mal, pero esperemos que nos vaya un poquito mejor hoy. Si no, el pastor no me invita nunca más. Y están mis colegas de la Sociedad Bíblica que también. Muy bien. Pero Jesús le sigue el juego. Porque, ¿cuál era la pregunta de este joven rico? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así que Jesús le dice, bueno, ¿querés ir por ese camino? Vamos, te llevo en ese viaje para ver qué deberías hacer. Si esta es la manera en que vos crees que has sido bendecido y que podés heredar la vida eterna, vamos a caminar juntos que yo te muestro dónde termina esto. Muy interesante el viaje en el que Jesús le lleve, vamos a verlo juntos. Entonces Jesús le dice, conoces los mandamientos, asumiendo que era una persona conocedora de la Escritura. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel, el joven, le dijo, todo esto he cumplido desde mi juventud. ¿No? Problema de autoestima no tenía, sin duda alguna, ¿no? Le hace una lista de los mandamientos y no sé cuántos de nosotros podríamos decir, yo todo esto guardé. Él dice, esto, chequeado, estoy bárbaro. Ya está, ¿no? Señor, ¿dónde la recibo, la vida eterna? ¿No? Porque esto es básicamente lo que en principio Él le dice, ¿no? Jesús le dice, esto tenés que hacer, esto hice. Ahora noten, de los 10 mandamientos, ¿cuáles son los que Jesús utiliza acá? A todos los conocedores de Biblia. ¿Cuáles utiliza Jesús? ¿Utiliza los que tienen relación con Dios o con las personas? Con las personas, ¿no? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? No, amarás al Señor tu Dios es un resumen, con toda tu mente. Pero ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? De no te harás imagen, ¿recuerdan? 4 de los 10 se dirigen a nuestras responsabilidades con relación a Dios y los otros 6 de nuestras responsabilidades con respecto al prójimo. Cuando Jesús le dice que guarde los mandamientos, fíjense qué interesante que apunta a los mandamientos que tienen relación con el prójimo. En ningún momento apunta a los mandamientos que tenían relación directa con Dios, ¿no? Relación directa con Dios, sino a esos. La respuesta de él es, estoy bárbaro. Entonces Jesús, al oír esto, le dijo, aún te falta una cosa.
vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, que en otras palabras es vida eterna y recompensas en esa vida eterna, ¿no? Tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Y fíjense cuál fue la respuesta en este caso del joven rico. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y después Jesús dice que difícil es entrar, bla, 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 ¿no? Etcétera, etcétera. Noten un poco nuevamente la lógica de esto, ¿no? Jesús le cita los mandamientos que tienen que ver con las responsabilidades al prójimo y él le dice, yo los cumplí. Y Jesús apunta, fíjense qué es lo que le pide después de esto Jesús, que venda todo lo que tiene y lo dé a quién. ¿A quién apunta el dar algo a los pobres? Al prójimo. Se suponía que la esencia de la ley respecto a las responsabilidades con el prójimo apuntaban al bien del otro. Y lo que Jesús le pide que haga también tiene esa dimensión profunda de bien para el otro, porque le dice, dalo. Ahora, otra vez, ¿cuál es la dinámica de lo que estaba pasando? Este joven había obedecido a Dios ¿para el beneficio de otros o para su propio beneficio? ¿Qué es lo que pueden ver en el texto? Vamos de vuelta. A la luz de lo que venimos viendo del texto. Este joven había obedecido a Dios por amor a las personas, porque quería bendecirlas o porque estaba buscando algo que tenía que ver con su beneficio personal. Claramente, ¿no? Porque de hecho, Jesús no argumenta que este joven no obedeció, no adulterarás, no matarás. En ningún momento dice, no, dale, atorrante, que yo sé la verdad de vos. Me vas a decir a mí que soy Dios. ¿Te acordás cuando estabas ahí mirando lo que no tenías que mirar? Jesús en ningún momento le dice esto, no discute. Pero lo que apunta es a la motivación que en todos esos actos de obediencia a lo largo de su vida lo llevaron hasta el punto donde él estaba. Porque básicamente le muestra que su obediencia había sido autorreferencial. Esta es la religión que usa Dios. Esta es la religión que usa Dios para el éxito personal, para ser bendecido, para ser guardado, para tener éxito, para progresar económicamente. Es la religión que usa Dios y usa el prójimo, porque si él no había adulterado y se había honrado a sus padres, y si no había matado, y si no había codiciado los bienes de su prójimo, no era por amor a su prójimo, era por amor a sí mismo, un amor desmedido, otra vez, que le había llevado a usar a Dios y a los demás para ser bendecido, para lograr sus objetivos en la vida. Nada que ver con ninguno de nosotros igual, ¿eh? ¿No? No hay iglesia que alimenta la religión centrada en el hombre, la búsqueda del éxito personal que usa Dios. Y Jesús lo que le muestra es eso. Jesús le muestra cuál había sido la motivación, la lógica en la cual él había venido operando. Y cuando le dice, ok, si vos hiciste todo esto, no adulteraste, no mataste, todo eso, por amor genuino a Dios y a las personas, y has cosechado el fruto de eso en tu vida, que es, entre otras cosas, riqueza material, y querés cosechar el fruto de eso, en términos espirituales, que es la vida eterna, ¿por qué entonces la consecuencia natural sería que estás completamente dispuesto a entregarlo todo? Sin embargo, cuando le pide que lo haga, eso evidencia que lo único que estaba haciendo era buscarse a sí mismo, usando a Dios y usando a los demás. Quería usar a Jesús también, ¿no? Maestro bueno, decime qué hago para heredar la vida eterna. Jesús le dice, seguime. O sea, Jesús le da el privilegio de los privilegios. Un montón de gente le dijo, Jesús, te quiero seguir. No, tranquilo. Andá a volver con tu casa, andá a anunciar el reino donde estás. A este joven le dice, vení, seguime. ¿No? ¿Y este joven qué le dijo? ¿Estaba interesado en Jesús o en lo que Jesús le podía dar? Lo que Jesús le podía dar. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
Ahora fíjense, ¿me siguen hasta acá? Bueno, vamos a construir un cuadro más y después quiero tirarles algunas 2 o 3 verdades para que se lleven a casa y sigan pensando en esto. Hay gente que estaba escuchando toda esta interacción entre Jesús y el joven este joven se va, triste, y los que estaban acá la tienen clara, porque fíjense lo que dice el texto. Los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Me encanta. Yo creo que una de las cosas, uno de los regalos más grandes que le tenemos que pedir a Dios, chicos, es que en algún punto de nuestra vida cristiana, sea al inicio o nunca es tarde, no importa cuántos años tengas, llegues a esta conclusión honesta, a esta pregunta honesta delante de Dios y te digas, entonces, ¿quién podrá salvarse? Que podamos asumir nuestra realidad esencial fuera de Cristo, que es que somos malos. Una vez escuché a alguien que dijo, llegamos a la vida cristiana confesando que somos malos y nos pasamos el resto de nuestra vida convenciendo a los demás de que no lo somos. ¿O no? Llegamos acá diciendo, soy un pecador, Jesús, sálvame. Y después estoy tratando de mostrar a todos que soy un... Oye, me olvido una y otra vez. ¿Un qué era? Un duro. Que la tengo re clara. Que no soy un pecador, que no lucho con el pecado. ¿O no? ¿O me pasa a mí nada más? Y aprendemos eso. Que los bendecidos, los queridos y los aceptados son los que hacen las cosas bien. Y los que no hacen las cosas bien son pecadores. Allá afuera están los pecadores, acá adentro estamos todos los duros en el Señor. Aleluya. ¿No? Y Jesús que le dijo a un joven que había obedecido la ley, la había guardado toda su vida, mejor que muchos de nosotros en su performance espiritual. Le dijo, ¿por qué me llamás bueno? Bueno, solamente hay Dios. Y lo lindo es que la gente que estaba ahí lo entendió. Ellos sí lo entendieron. Ellos vieron dicen, ok, si entonces la vida no funciona porque yo trato de obedecer toda la ley de Dios para que entonces me va bien, y obedeciendo la ley de Dios entonces es que obtengo la vida eterna, y aún dicen, y aún si llegásemos a estar igual que este joven que guardó todo, que probablemente la multitud decía, ni llego a donde él llegó, ¿cómo heredo la vida eterna? Estamos en el horno, ¿no? Por eso dice, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede heredar la vida eterna frente al planteo que hizo Jesús? Donde expone encima que nuestro problema no es meramente un problema externo de conducta, que no hacemos las cosas buenas que deberíamos hacer, sino que hacemos las malas que no deberíamos hacer. Nuestro problema no es un problema esencial de conducta, nuestro problema es un problema esencial de corazón. Y nuestra naturaleza está tan afectada por el pecado que aun cuando obedecemos en nuestro corazón a veces lo hacemos por los motivos más equivocados. Porque queremos ganar favores, porque queremos lucir bien frente a los demás. Y la gente lo entendió, no solo es un problema de conducta, es un problema de corazón. Y frente al estándar que Jesús está marcando, frente al estándar que Jesús le marcó al joven rico, dicen, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? Absolutamente nadie. No corran, yo sé que están corriendo a Jesús, no corran. No corran. Absolutamente nadie. No por ese camino. No por ese camino. Y yo deseo para vos, o para tú, para ti, como sea, deseo que te puedas encontrar donde se encontró esta multitud, con esta pregunta honesta. Deseo que puedas deconstruir, que hoy mismo se caiga esa idea de la religión equivocada. Que puedas entrar con un machete, no sé si le dicen machete ustedes también, ¿no? Sacar la maleza de nuestra religiosidad y poder mirar cara a cara a Jesús diciéndonos, solo bueno hay Dios, no podés salvarte por vos mismo. Aún si has obedecido porque querés ser bendecido,
aun cuando te hayas conformado externamente a la ley de Dios, hay problemas en el corazón, es imposible. Entonces dice versículo 26, los que oyeron esto dijeron entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les respondió, Jesús les dijo, bueno, no, tampoco sean tan dramáticos, ¿no? Ustedes están en mi club y tienen tickets VIP y bueno, ¿no? Los discípulos que están conmigo, no, Jesús me encanta, otra vez. Si estaban un poco desesperados y desesperanzados, los termina de aplastar, ¿no? Porque Jesús, fíjense cómo responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No dijo, no, sí, es posible para ustedes, chicos, quédense tranquilos. No. Dice, tienen razón, ¿quién podrá salvarse? Ninguno, dice Jesús. Es imposible para los hombres. ¿Cuántos hombres hay acá? Mujeres, ¿no? Hombres en sentido genérico, hombres y mujeres. ¿Cuántos hay? ¿Es posible salvarte? ¿Es posible obtener la vida eterna? En palabras de Jesús. No. Yo sé que ustedes corren. Sí, pues pará un poquito, ¿no? Que hay que caminar con la lógica del texto. Lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Y ahí vino Pedro. Pedro siempre es el de las buenas conclusiones y todo. Pedrito, me encanta. No entendía nada. La gente había entendido más que él. Entonces Pedro agarra y dice, Señor, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿no? Porque fíjense que en los versículos anteriores había hablado de que deje todo y lo siga, ¿no? Y así podía obtener la vida eterna. Y Pedro dijo, nosotros lo hicimos, ¿no? Nosotros sí dejamos todo. Así que acá estamos, Señor, estamos en tu club. No entendía nada, pobre Pedrito. Entonces Jesús le dijo, de cierto digo que cualquiera que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer, hijos, por el reino, recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Y Pedro tuvo la triste, grata experiencia de encontrarse con su propia capacidad para el mal en un punto de madurez espiritual en su vida, cuando negó a Jesús. ¿O no? Cuando su amor por Jesús llegó hasta ahí. Te amo, Jesús, mientras mi vida no esté en peligro. Ahí ya tengo que preservarme a mí mismo, ¿no? Y lo insultó en arameo, literalmente, a Jesús. 3 veces empezó a insultar y la gente... Así que tampoco era como Pedro decía, ¿no? Estaba en el mismo problema que nosotros. Quiero decir un par de cosas y con esto concluyo. Y quiero ser muy respetuoso de la enseñanza de su iglesia y no ponerlos realmente en un conflicto con el liderazgo ni nada. Así que, porque vieron que está esto que vienen, tiran una bomba y se van y después que se arreglen los pastores, los líderes. Quiero ser fiel a las Escrituras, pero digo, nosotros hemos escuchado y ojo, apoyo esa idea dependiendo de qué es lo que entendemos acerca de esto. ¿Qué hemos escuchado una y otra vez en las iglesias evangélicas? En la obediencia hay bendición. ¿Está mal eso? ¿Está mal? No. Bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. ¿Está mal eso? No. ¿No deberían ser bendecidas las personas que obedecen y sufrir las consecuencias las que no? ¿No debería ser así la lógica de la vida? Sí. ¿Cuál es el problema con eso? Eso definitivamente no es el problema. Jesús de hecho dice, vos querés heredar la vida eterna, dale, haz esto, guardá todos los mandamientos, pero no solo la parte externa, sino con el corazón. No solo no matarás, no te enojes, no solo no adulteres, no codicies, ¿no? Apunta a conducta y corazón. Si alguno de ustedes acá presentes puede guardar toda la ley, heredará la vida eterna y 100 veces más aquí en la tierra. ¿Qué les parece? No estamos diciendo que ese no sea el camino, ¿eh? Jesús no lo niega. Jesús no niega que ese sea el camino. Que el camino sea guardar la ley de Dios para estar en una relación de paz con Dios, de bendición y de eternidad con Él. Jesús no niega que ese sea el camino.
Ese es. ¿Cuál es el problema? El problema está en nosotros, en nuestra incapacidad de hacerlo. No en que ese sea el camino correcto. ¿Me siguen? Porque Jesús, ¿qué dice? No hay nadie bueno. El problema no es, vos querés estar bien con Dios, no peques. Dale, obedecé. Entonces, ¿quién está bien con Dios? Un día estamos bien, un día estamos mal, 2 días bien, 3 días mal, 5 días bien, 400 días mal. Un día soy bendecido, otro día soy maldecido. Un día me siento que levanto las manos, Dios me ama, me acepta. Hoy me animo a pedirle el Mercedes porque estoy con las pilas, con el devocional que me estoy poniendo con Dios. Y otro día estoy que me siento un gusano roñoso. No soy digno de ti, pecador, Señor. ¿No? Y vamos así. ¿Qué estamos diciendo? Que el amor de Dios y la aceptación de Dios hacia mí depende de cuán bien me porté, ¿no? Hoy me bendice, y después cuando me porté mal, Él no me bendice, no me quiere. ¿O soy el único que se ha sentido así? ¿Ustedes no tienen días en donde se sienten cerca de Dios? ¿Y no tienen días en donde se llevaron todo puesto, todo mal hicieron? ¿Y cómo se sienten? Mal, lejos, ¿no? Que Dios está re enojado con ustedes, que si le puede tirar fuego del cielo, se lo tira. Entonces días que se sienten cerca, días lejos. ¿Cuál es el problema con eso? El que se siente que está bien con Dios se siente por causa que porque se portó bien. Es autorreferencial. Otra vez es la religión central en el hombre. Dios está bien conmigo por causa mía, porque yo la tengo clara. Y el día que me siento mal, ¿por qué me siento mal? Porque no hice suficiente. Sigo siendo autorreferencial. Sigo yo en el centro de la cosa. Quiero leerles un texto por si tienen dudas respecto a lo que estoy diciendo. Y quiero citar al apóstol Pablo, que realmente nos va a bendecir y nos ayuda. De hecho, hay más de un texto, ¿no? Pero quiero leerles lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Dice, bueno, para todos ustedes que están de acuerdo con relación al hecho de que si uno obedece, ese es el camino para ser justificado. Justificado significa aceptado, restaurado una relación de paz y bendición con Dios, que como consecuencia también viene la vida eterna dentro de ese paquete. Si alguno de ustedes abraza ese camino, que debería ser el camino para cualquier ser humano, escuchen lo que Pablo dice. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Qué dijo? Todos los que viven, o sea, todos los que quieren vivir en su vida cristiana, obedeciendo las obras que demanda la ley para estar bien con Dios, dice, no solo que no están bien con Dios, están bajo, ¿qué dice el texto? ¿Dice tu Biblia eso también o solamente la mía? Dice, están bajo maldición, porque está escrito, encima cita la Escritura, dice, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Maldito sea aquel que no practique fielmente, ¿cuántas cosas? Todo lo que está escrito en el libro de la ley. Levanten la mano los malditos en esta noche. No se animan. ¿Por qué no son valientes? Perdonen. Gálatas 3, versículo 10. Maldito sea quien no practique fielmente todo. ¿Cuántos practican fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley? Ni saben lo que está escrito en el libro de la ley, menos se vengan a hacer que lo obedecen todo. ¿Qué dice? ¿Bendito o maldito? Maldito. Vos creías que tenías problemas. Yo vengo a traerte más. Vos creías que estabas más o menos con Dios. Yo vengo a decirte que estás completamente en bancarrota espiritual. Estás mal. Estoy mal. ¿Qué hacemos? ¿Ese es el camino para estar bien con Dios? ¿O tiene que haber otro? Porque Jesús, en palabras de Jesús, Él dice, es imposible estar bien con Dios si ese es el camino. Pablo te dice, si querés ese camino, ¿querés vivir por eso? Maldito. Maldito. Maldito.
Otra vez, no hay nada malo con la obediencia, ni con la ley. Es santa, es pura, es buena, es justa. Ese no es el problema. El problema está acá. El problema soy yo. Es imposible. Soy malo. Estoy bajo maldición. Y si se me ocurre la atrocidad de creer que con mi pobre obediencia, que en el mejor de los casos puede ser externa a los mandamientos de Dios, pero que en su esencia vivo quebrantándola, porque ¿en qué minuto de mi vida amo a Dios con todo mi corazón, mi mente, mis fuerzas, mi alma y a mi prójimo como a mí mismo? ¿En qué segundo de mi existencia amo así? Y si no lo hago, quebranto la misma esencia de la ley y por lo tanto estoy en maldición. ¿Cómo voy a presentar entonces mi obediencia como la razón por la cual Dios tiene que establecer la paz conmigo y bendecirme? Y abrazarme como suyo, como hijo y como heredero cada día de mi vida y por el resto de la eternidad. Tiene que haber otro fundamento. Tiene que haber otra lógica. Y Jesús la da cuando anuncia nuevamente su muerte. Aquí es donde Jesús resuelve esta tensión teológica que nos genera la santidad y la justicia de Dios y nuestro pecado. Porque Dios es santo y es justo y no tendrá por inocente al culpable. Y si somos culpables, estamos en el horno. Porque si Dios pasa por alto nuestro pecado, es un corrupto más. No es el juez justo de toda la tierra. ¿Cómo resuelve esta tensión teológica? ¿Cómo resuelve lo que es imposible para los hombres Dios? Jesús anuncia su muerte. Allí es donde se resuelve. Entonces Jesús les narra y les dice, como ven, ahora vamos camino a Jerusalén, allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Que éste será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él y lo insultarán y lo escupirán, y después de azotarlo lo matarán. Detengámonos acá. Y volvamos a lo que Pablo estaba diciendo en este texto. Fíjense que él sigue diciendo acerca de esto, ¿no? Es evidente que por la ley nadie será justificado delante de Dios porque el justo por la ley vivirá. Y Cristo dice, nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y aquí está lo que los teólogos llaman hay una doble imputación. Esta es la justicia más grande que el mundo haya alguna vez contemplado. El justo. Jesús sí, a diferencia del joven rico, guardó no solamente lo externo de la ley, guardó la esencia de la ley, porque amó a Dios con todo su corazón, mente, fuerzas y alma, y a su prójimo como a sí mismo, ¿no? ¿Por qué razón? Este justo, obediente, que sí merecía toda bendición de Dios y vida eterna, fue una cruz. ¿Por qué razón él anunció en este texto, voy a ir a la cruz? Lo imposible para los hombres es imposible para Dios. Dios está proveyendo un camino de resolución de esto. La Escritura claramente dice, leíamos ahí, Cristo nos rescató de la maldición. Esta maldición que nosotros merecemos recibir cada día de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida y por el resto de la eternidad, que no solo nuestras malas obras merecen, pero que nuestras mejores obras también merecen, porque están lejos de satisfacer la santidad y justicia de Dios. Las consecuencias de esto, Jesús las llevó en la cruz sobre sí mismo. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Por cuántos pecados tuyos se hizo maldición Jesús? Por absolutamente todos. Jesús en esa cruz hace 2000 años atrás recibió las consecuencias de la totalidad de tus pecados pasados, presentes y futuros.
Déjenme ilustrarlo de esta manera y les prometo que voy a concluir. Igual no me creen nada porque los pastores dicen voy a concluir y siguen medio, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá o no? Escuchen esto. Quiero ilustrarlo de esta manera, a ver si les ayuda. Dice la Biblia que nuestro pecado adquiere una deuda moral con Dios, ¿no? Cuando una persona roba, esta sí funciona en la vida, cuando una persona roba, ¿no adquiere una deuda con la sociedad? ¿Y qué debe hacer esa persona? Pagarla. Mata, tiene que pagar su deuda. Nuestro pecado adquiere deuda. Ahora, una cosa es deberle a la sociedad, otra cosa es deberle a Dios, porque nuestra deuda es directamente proporcional a aquel a quien estamos agraviando. Cuando yo agravio a alguien cuya esencia es infinita y eterna, mi deuda es infinita y eterna, o en otras palabras, impagable. Entonces la Biblia dice que la paga de eso es la muerte, y la muerte no en el sentido física, sino la separación absoluta de Dios por el resto de la eternidad. ¿Ok? ¿Cuándo vas a terminar de pagar la deuda? Nunca. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen hasta acá o no? Les dije que no los iba a defraudar. Vamos. Yo sé que estamos laburando, pero es importante porque esto hace a la esencia del Evangelio. Ya vienen las buenas noticias. Quédense tranquilos que no vamos a salir mal de acá. No, ningún suicidio masivo quiero después, ¿eh? Entonces nuestro pecado adquiere deuda. Entonces supónganse, llegamos al Tribunal de Justicia. ¿Su nombre, por favor, señor? Caleb. ¿Su apellido? ¿Tu apellido? Ramírez. Caleb Ramírez, a ver. Caleb, querido, estás en problemas. Tenés una deuda de 1.500 millones de dólares. ¿Podés pagar? No. Marcos Buseli, tenés una deuda de 55.000 millones de dólares. ¿Podés pagar? No. Cárcel. ¿Saben lo que hizo Jesús? Agarró y dijo, vos merecerías ser maldito por lo que has hecho. No sos bueno. Es imposible que pagues. ¿Estamos de acuerdo? Ya probaste que no podés salir de esta situación por tus propios medios. No te preocupes. Yo voy a hacer que tu deuda sea pasada a mí. El texto recién lo leíamos acá. Dice, el que no conoció pecados hizo maldición por nosotros. Él no era deudor. Jesús no tenía ninguna deuda. Agarró tu deuda y se hizo deudor. Y fue tratado como deudor. Agarró la tuya. Toda tu deuda. De las cosas que has cometido, cometés y vas a cometer. Toda. Y fue tratado ante el tribunal de justicia y fue encontrado culpable y fue sentenciado a muerte. Jesús experimentó el infierno en la cruz, que es la separación absoluta de Dios. En nuestro lugar. Quiero preguntarte algo, Caleb Ramírez. ¿Vos pusiste tu fe en Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí? Si sos llamado al tribunal y miran hoy tu nombre y ponen Caleb, ya te llamé Josué, el amigo, perdóname. Caleb Ramírez. ¿Qué aparece ahí? Jesús ya se llevó la deuda tuya. ¿Qué aparece? Sin deuda, ¿no? Sin deuda. Sin deuda. Sin deuda. ¿Saben lo que dijo Billy Graham? Muchos de ustedes ni lo conocen, ¿no? Porque pertenece a un par de generaciones antes, pero uno de los evangelistas contemporáneos más conocidos. Dicen que él guió a Cristo a más personas que el resto de toda la iglesia cristiana en 2000 años, ¿no? Así que imagínense, él dijo esto: si estás unido a Jesús por la fe, Dios te trata como si nunca hubieras pecado. Pecado en términos de eso que te separa de Él. Si estás unido a Jesús por la fe, Dios te trata como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Esto es como decir, si estás unido a Jesús por la fe, Dios te trata como si no tuvieras deuda. ¿Por qué? ¿A quién trató a Dios como un deudor en tu lugar? A Jesús. Jesús fue tratado como un deudor. Vamos a suponer que tu deuda fuera representada con una ropa toda sucia y miserable. Jesús tomó tu ropa sucia y miserable, se vistió con eso y fue tratado como un miserable pordiosero en tu lugar. Entonces la pregunta es si estás unido a Jesús por la fe.
¿Sos o no deudor delante de Dios? Díganlo, chicos, por amor a Dios. ¿Sos o no deudor delante de Dios? No, no lo sos. Podés estar ante un trono de justicia, ante el Dios Santo, en la confianza de que ya no sos deudor delante de Él. Por lo tanto, si Dios te castigara, cometería una grave injusticia. Es imposible, el universo colapsaría antes, porque ya castigó tu pecado en Jesús. Por eso la Escritura dice en Romanos 1:8, no hay más condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué no hay más condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús? Porque Él ya fue condenado. No hay más condenación. Esto tiene que sacarte una carga enorme de vergüenza, de culpa, de sentido de inmerecimiento. Dios quiere hacerte libre mediante su evangelio. Lo imposible para los hombres, Cristo lo hace posible mediante su cruz. No insultes a Dios creyendo, hoy me porté mal, no merezco estar delante de Dios. Nunca mereces estar delante de Dios. Jamás te has portado suficientemente bien para estar en paz con un Dios santo y justo. La base de tu paz con Dios es lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la base de tu paz. Pero no solo la cruz, Jesús les anunció que resucitaría el tercer día, porque lo que Billy Graham es cierto, si estás unido a Cristo Jesús por la fe, Dios te trata como si nunca hubieras pecado, pero es la mitad de la verdad. Porque si yo miro a Caleb Ramírez acá y pongo, no es deudor, ¿es rico? ¿El no ser deudor te hace rico? El no deberle nada a nadie. Allá en Argentina cuando te endeudás y no pagás, entras en lo que se llama el veraz. No sé si acá se llama veraz, que es que ¿cómo? El buró de crédito. El no estar en el buró de crédito, ¿te hace rico? ¿Te hace meritorio de decir, ando con esto, voy? No, no sos deudor, no sos rico. Que no le debamos nada a Dios, ¿significa que seamos merecedores de todas sus bendiciones? ¿Coherederos de su reino? No. ¿Cómo obtenemos el mérito para que Dios nos bendiga entonces? Dijimos, resolvimos el problema de que Dios no nos maldiga porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz por nuestra desobediencia. Ok, resuelto mitad del problema. ¿Cómo resuelvo el problema de tener mérito, de merecer cosas de Dios? Me porto bien. No, ya acabamos de decir que no. Claro, ¿no? ¿Cómo resolvemos esa otra parte? Jesús no solo ocupó nuestro lugar en las consecuencias generadas por nuestra desobediencia. Jesús ocupó nuestro lugar en la obediencia también. Yo sé cuál es la pregunta que puede andar rondando. Entonces, ¿no tenemos que obedecer más? Sí y no. Depende para qué obedezcas. ¿Por qué y para qué? Ahora hablo de eso. Pero Jesús no solo fue hecho maldición por nuestro pecado. Jesús obtuvo toda bendición espiritual del Padre. Bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia, ¿recuerdan? ¿Quién experimentó las maldiciones por la desobediencia? Jesús. ¿Quién obtuvo las bendiciones por la obediencia que jamás podríamos nosotros obtener? Jesús. Cuando estoy unido a Cristo por la fe y mediante su Espíritu, ¿experimento las maldiciones por la desobediencia que merezco? No, porque ¿quién las experimentó? Jesús. Y si estoy unido a ese Jesús también por la fe, ¿experimento las bendiciones que no merezco? Sí. Experimento las bendiciones que no merezco. ¿Por causa de quién? De lo que Jesús hizo por mí. No solo murió por mí, vivió por mí. ¿Entienden esto? Jesús es la base de mi merecimiento delante de Dios. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 1 y versículo 3, él inicia adorando a Dios diciendo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Él, en unión con Cristo. O otra traducción podría ser, al estar unidos a Cristo. Has sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Por quién? Por lo que Cristo. No solo que ya no vas a ser maldecido, no solo que ya no hay deuda, como dijimos recién, sino que ahora si Caleb está unido a Jesús mediante la fe, cuando miran acá dicen, Caleb Ramírez, rico, con toda riqueza, coheredero del reino de Dios, bendecido con toda bendición espiritual.
No hay más grande injusticia en el universo que no hayamos recibido lo que nuestros pecados merecen. No hay más grande injusticia en el universo que Jesús haya recibido lo que nuestros pecados merecen. No hay más grande injusticia en el universo que hayamos recibido lo que no merecemos, que son las bendiciones que Dios ha destinado para nosotros, que Jesús obtuvo mediante su obediencia. Bendiciones por la obediencia, y eso heredamos nosotros. Hoy, si estás unido a Jesús por la fe, podés estar en confianza delante de Dios diciendo: lo que yo hoy merezco y cada día de mi vida merezco, maldición, Cristo lo ha llevado en mi lugar. No soy más deudor. Y no solo que no hay más deuda delante de Dios, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sino que también puedo decir que por causa de que Cristo vivió por mí, no solo murió por mí, hoy digo: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que me ha bendecido con toda bendición espiritual en unión con Él. Esto cambia completamente el cimiento de tu vida cristiana, ¿o no? Ya no tenés que usar a Dios para ser bendecido, porque ya lo sos, ¿sí o no? No tenés que tener temor mañana. Tu obediencia es importante, pero nunca más va a ser la misma. Porque cuando no hagas algo malo no vas a estar pensando: no voy a hacer esto malo porque me va a pasar algo malo. No, Cristo ya lo vivió. Dejá de hacer esto malo porque amás. No seas el joven rico que venís a pedirle la vida eterna y lo venís a usar a Jesús. Venís a decirle a Jesús: te amo, Jesús, ya me hiciste completo, no necesito nada más. No necesito usar la religión egoísta para bendecirme a mí mismo. Ya me bendijiste en Jesús. ¿Por qué obedezco? Como una expresión de gratitud y de amor. ¿Por qué doy? Da el diezmo, porque si no el infierno vendrá y te carcomerá y quedarás pobre en la calle. Vos decís: das el diezmo, ay Señor, tengo que dar esta plata, que Dios mío. Si no me maldicen los gusanos, me van a comer y voy a perder el trabajo. Sí, qué pobre, ¿no? Esto es como un hijo que te viene a traer el desayuno porque te va a pedir guita, te va a pedir plata. ¿Sí? Sería lindo que alguna vez, hijo, me traiga el desayuno porque me querés. No sé, gracias, papi, te amo. ¿O no? El problema es que cuando vivimos con esta lógica, vivimos con gente atada al temor. Eso no sostiene la vida cristiana legítima de nadie. El Evangelio te libera porque te dice: no hay maldición y ya has sido bendecido. No necesitas usar a Dios para ser bendecido. No hay otra bendición con la que ya hayas bendecido que no hayas sido bendecido. Y entonces, ¿qué te queda? Vivir una vida de celebración de la gracia de Dios, amándole y agradeciéndole y sirviéndole y obedeciéndole como expresión de gratitud. Porque si no hay vida más linda que la de Dios, qué lindo dar, qué bendición dar. Aun cuando el pastor no me diga nunca más que tengo que dar el diezmo y no diga nunca más desde acá adelante que tengo que dar el diezmo, voy a dar mi dinero porque me encanta que el reino de Jesús se extienda, que el Evangelio se predique. ¿Entienden? Cambia completamente la vida. Lo imposible para los hombres, Dios lo ha hecho posible. Quiero animarte, querido hermano, querida hermana, a que abraces el Evangelio. Que hoy estés como estuvo esa multitud diciendo: ¿quién podrá salvarse? Señor, no soy bueno. Gracias por Cristo. Que salgas de acá como un cristiano centrado en Cristo. Que digas: no hay otra cosa que voy a predicar sino la cruz de Cristo, porque ahí está mi esperanza. Que te abraces de Jesús y digas: Jesús, vos sos la provisión de Dios para mi vida. Vos sos la provisión de Dios para mi vida.